uno que se llama distancia entre... Ahora bien, para ver lo de la distancia entre dos puntos, lo primero que debo de hacer es ubicar los puntos. Para ubicar los puntos, vamos a trazar unos ejes coordenados donde el eje horizontal va a recibir el nombre de eje de las abscisas. Recuerden que este es el eje horizontal. El eje vertical recibe el nombre horizontal y vertical, eso lo saben desde la primaria. O sea, horizontal es ver hacia el frente, vertical es ver hacia arriba. No es necesario que se los vuelva a repetir. Algunos conceptos sí se los tendré que repetir, pero en términos generales, a lo que no les explique es porque ya lo saben desde nuestra forma de hablar, ¿no? Y si no lo saben, pues ya pregunten y les hago la aclaración. Ahora bien, para declarar un punto, para declarar la ubicación de un punto, recuerden que en geometría euclidiana me dijeron que los puntos siempre se simbolizan con letras mayúsculas. Y en esas letras mayúsculas, entre se va a dar la ubicación del punto, escribiendo primero la y posteriormente escribiendo la ordenada. Tengan en cuenta que algunos maestros erróneamente dicen que es el eje de las X y el eje de las Y. Eso no es cierto. No se queden con eje de las X y eje de las Y, porque en realidad estos ejes se utilizan para muchas más cosas. No solamente es abscisa y es ordenada. También luego van a entender que este se llama variable independiente y que esta de arriba se llama variable dependiente. Y luego les van a decir que este se llama el eje de los datos y que este se llama el eje de los resultados. Y luego les van a decir que este eje se llama el eje de la imagen. Y luego le van a decir que este es el eje del dominio y el otro es el eje del rango. Pero jamás es el eje X y el eje Y. Entonces desde ahí vayan entendiendo que en algunas ocasiones los docentes cometemos imprecisiones por usos y costumbres. Si ustedes revisan libros como Granville, como Baldor, como etcétera, de esos autores que pues son a veces hasta vacas sagradas, porque nadie les dice que están mal, se van a dar cuenta que manejan muchas imprecisiones en el lenguaje. Pero eso se debe a que, pues hay que aceptarlo, ¿no? Muchos de los grandes matemáticos eran muy aislados, no convivían con la gente y pues no manejaban el lenguaje español adecuadamente. Entonces, no es sencilla, es abscisa y ordenada. Y posteriormente, insisto, les van a dar otros nombres que se van a manejar en pareja. Si este se llama imagen, este se llama argumento, y si este se llama rango, este se llama dominio. Pero eso ya lo verán en cursos más adelante, ¿no? Ahorita solamente se los nombro para que les quede bien claro que todo tiene su nombre. No es el que sea, ¿no? Ni el que yo quiera. Es el que se dio en algún momento y hay razones para hacerlo, ¿no? Bueno, espérenme. Dejen borrarles lo que está de más, porque esto me está estorbando. Si ven la clase del grupo 7 se van a dar cuenta que ahí tuvimos menos tiempo para dar la clase porque tuve que hacer la nueva reunión, ¿no? Y eso me llevó algo de tiempo. Si yo quiero decirles que existe el punto A les tengo que mencionar la ubicación de las abscisas. Hagan de cuenta que aquí digo un 3 y la ubicación de las ordenadas y les menciono un 5. Por lo tanto, para ubicarlo en el plano cartesiano, resulta que aquí hay un 3 en las abscisas y aquí hay un 1, 2, 3, 4, 5 en las ordenadas. Por lo tanto, al hacer la proyección ortogonal, ¿qué es la proyección ortogonal? Quiere decir que aquí con líneas punteadas ubico de manera horizontal y vertical donde está el cruce, y ahí donde está ese cruce, esa proyección ortogonal, me lleva a que aquí puedo ubicar el punto de coordenadas 3,5. Eso va a ser dependiendo de los números. Acuérdense que ustedes conocen números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales. Entonces, en algunas ocasiones va a resultar que el punto no va a ser tan bonito como un número entero, por ejemplo, raíz de 7 como raíz de 9. Y en ese momento, pues ya la gráfica no es tan exacta, porque un número irracional
no es periódico y por lo tanto no lo puedo marcar exactamente en el plano cartesiano. Tengo que marcar algo aproximada, pero no el exacto. Entonces simplemente es un bosquejo, esto es un bosquejo, no es tan real, pero me sirve para ubicarme y para saber lo que estoy haciendo. Ahora bien, hagan de cuenta que el punto B es menos 2, yo lo ubico en el plano cartesiano, por aquí tendré un menos 2, por aquí un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y si yo hago la proyección ortogonal, acuérdense que esa proyección ortogonal hace referencia a líneas horizontales y líneas verticales, donde está ese cruce de la proyección ortogonal, me lleva a esta ubicación que es el punto B, y ya. Siempre el primero es la abscisa y el segundo es la orden. Recuerden que la abscisa es la horizontal y la ordenada es la vertical. Aquí lo escribo horizontal, o sea, viendo hacia el frente, y aquí es vertical. De ahí también puede venir la definición, ¿no? Vertical es para arriba, que esa es otra pareja que se maneja de acuerdo al lenguaje español, donde manejamos sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ajustarnos al lenguaje español para poder dar una definición en matemáticas, para dar una conceptualización. Por eso es importante que se aprendan los conceptos. Bueno, una vez que tengo la ubicación, si yo quiero calcular la distancia, me voy a basar en algo que se llama teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda qué es un teorema? 36. 36, dime 36, ¿qué es un teorema? Un teorema es una proposición que puede ser demostrada lógicamente. Ok, muy bien, gracias. La demostración consta de un conjunto de razonamientos lógicos que conducen a la evidencia. Ok, muy bien, ese es un teorema. Entonces, fíjense cómo esa conceptualización no les estoy enseñando ahorita, eso ya lo saben desde el semestre pasado. Si no se lo saben, entonces dentro de algunos días subiré las hojas que yo manejaba en geometría euclidiana para que tengan una referencia, ¿no? Entonces, es importante que sepan qué quiere decir cada palabra. Por eso es importante que manejen bien el lenguaje español y como les digo a mis alumnos, ¿no? El decir groserías o decir albures no te lleva a nada porque pierdes todo lo que es el lenguaje español. Por eso hablen tal cual se debe de hablar, ¿no? No utilicen cosas que ni al caso, ¿no? No me ayuda absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Va a ser el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, ¿qué va a ser demostrado o que se puede demostrar? Pues resulta que si ustedes se acuerdan, se basa en un triángulo rectángulo. Aquí estoy marcando el triángulo rectángulo de donde proviene esa distancia, donde aquí tengo el ángulo recto y se van a dar cuenta que aquí hay un cateto 1 y aquí hay un cateto 2. Sabemos que no se llama cateto opuesto porque cateto opuesto debe ser siempre y cuando tenga un ángulo de referencia. Y como no hay un ángulo de referencia, entonces simplemente es cateto 1 y cateto 2. Si ustedes observan, este punto de aquí abajo, este punto no tiene importancia, porque por los puntos importantes solamente es el punto A y el punto B. Entonces, basándome en el teorema de Pitágoras, se obtiene la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Alguien sabe qué es una fórmula? 36. 36, dime 36. Es una ecuación muy conocida. Ok, gracias. Esa es una fórmula. Recuerden que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, donde en cada miembro hay operaciones entre términos. ¿Qué es una operación? Es una instrucción. ¿Qué es un término? Un término es una multiplicación de los elementos signo, coeficiente, variable, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica y arcofunción. Como ya están en segundo semestre y que los vimos en el semestre pasado. Entonces, acuérdense que todos los días voy a estar haciendo preguntas. ¿Quién tiene ahorita un poco de ventaja porque fueron mis alumnos el semestre pasado? Pues los que hayan sido mis alumnos, ¿no? O los que están recursando, porque también hay recursadores que ya saben cómo trabajo y con los conceptos. La ventaja es que todos ustedes ya saben que en Classroom, en la primera semana, ahí están todos los conceptos. Entonces solamente váyanlos aprendiendo. Les digo que cuando tenga el definitivo, que va a ser en esta semana, ya lo pueden imprimir para tenerlo a la mano y estarlo estudiando todos los días y que se les vaya haciendo propio, ¿no? Y obviamente eso les beneficia porque podrán obtener el punto de las preguntas y además participaciones. Se me olvidaba. Dejen eso, le pongo. Entonces,
¿Cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos? Pues la fórmula habla de una distancia que hay del punto A al punto B. Y esa se calcula por teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, saben ustedes, que es la suma del cuadrado de los catetos me da el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, yo voy a tener aquí una raíz cuadrada precisamente de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuál es el primer cateto? Pues va a ser este cateto. ¿Cómo voy a calcular la distancia de ese cateto? Pues simplemente voy a hacer una resta entre la abscisa del punto A y la abscisa del punto B, y esto lo voy a elevar al cuadrado porque así menciona el triángulo, el teorema de Pitágoras, debido a que aquí estoy observando que hay un triángulo rectangular, por eso se basa, en el teorema de Pitágoras. Por favor, para que se vayan aprendiendo la fórmula, simplemente sigan el mismo orden. Si aquí hay una A, primero escriban la abscisa de la A, y si aquí hay una B, luego escriban la abscisa de la B. Háganlo en el mismo orden para que no haya ningún problema y para que sea más rápido que se aprendan la fórmula. Luego viene la suma del cuadrado del otro cateto. El otro cateto, estaríamos hablando del cateto relacionado a las ordenadas, y así y lo otro. En otras palabras, aquí estaría diciendo la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B, obviamente elevado al cuadrado. Acuérdense que este simbolito es un paréntesis y por eso ese simbolito es raro. ¿Alguien sabe cómo se llama este símbolo? 35. 35, dime. Se llama radicando. No, no se llama radicando. 36. 36. No, 36. Radical. Radical, muy bien, se llama radical. ¿Cuál es el radicando? El radicando es lo que está adentro del radical. Entonces, cuando yo les diga el radicando, pues ya saben que el radicando es esto de adentro. Cuando les diga radical, pues saben que es el símbolo para hacer la raíz. Como les había dicho, el radical es un paréntesis, por eso este paréntesis se debe de cerrar. En el editor de ecuaciones que tenemos en Word, no cierra este paréntesis, lo cual es un gran error, ¿no? Pero considerando que es Word y que hace referencia a español, pues en español no es obligación que sepan que es un paréntesis, ¿no? Así que ahí tengan cuidado en cerrar siempre, ¿no? Porque es un paréntesis. Ahora bien, acuérdense que existe una propiedad conmutativa. ¿Alguien se acuerda cuál es la propiedad conmutativa? 36. 36, dime. El orden de los factores no altera el producto y el orden de los sumandos no altera la suma. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense que hay dos propiedades conmutativas. Una que hace referencia a la suma y otra que hace referencia a los factores. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una suma. Por lo tanto, este se llama sumando y este se llama sumando. En otras palabras, el orden de los sumandos quiere decir que esto lo puede poner después y esto lo puedo poner antes. Y de todas maneras, la fórmula es la misma, porque me estoy basando en un concepto que es la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que si en su fórmula ustedes escriben la ordenada del punto B al cuadrado más la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B al cuadrado, aquí no hay ningún problema, solo estoy cambiando el orden de los sumandos. Eso te lo permite la propiedad conmutativa. El problema es si quieren cambiar este orden, porque acuérdense que si yo hago 5 menos 2 es diferente que 2 menos 5. Aquí no está la propiedad conmutativa. Entonces tengan cuidado, porque la propiedad conmutativa solamente es en la suma y solamente es en la multiplicación. Por eso, para que no tengan pleito y no tengan posibilidad de alguna imprecisión, por eso les menciono que de preferencia utilicen este mismo orden. Primero la A y luego la B, de acuerdo a como yo lo declaro aquí. No importa esto no importa, sino importa cómo lo estoy declarando en la fórmula. No vean la figura, vean lo que está ocurriendo en la declaración de su fórmula. Y con eso, si también le agregan que primero escriban las abscisas y luego las ordenadas, solamente para crearme un hábito y así evitar las imprecisiones, pues geometría analítica va a ser muy rápida, ¿no? Y se van a dar cuenta después que ese mismo orden se utiliza en muchas otras fórmulas. Entonces, desde ahorita, primero abscisas, luego ordenadas. Primero el primer punto y después el otro punto. Y con eso más y se van a aprender
fórmula muy rápido. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la que les escribí ahí. Es la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. ¿En qué orden? Pues ya lo saben. Eso se basa en el teorema de Pitágoras. ¿Por qué se basa en el teorema de Pitágoras? Porque se forma un triángulo rectángulo debido a la proyección ortogonal. ¿Qué es la proyección ortogonal? Pues que yo voy a dibujar una horizontal, voy a manejar una vertical y de ahí se forma el ángulo recto. Ya saben que un ángulo es una abertura que hay entre dos lados que son unos rayos o son unos segmentos. Ya saben que es un rayo, ya saben que es un segmento y ya saben cómo se miden los ángulos. O sea, todos esos conceptos solamente se rescatan de geometría euclidiana y se aplican aquí. Por eso les digo que luego les subo también los conceptos de geometría euclidiana para que los vayan aprendiendo, porque es su obligación saberse todos los conceptos. No es como que a lo mejor pudiera, ¿no? Es a fuerzas para que cuando lleguen a la superior sea mucho más fácil aplicar todo lo que ya saben. Porque ya saben los conceptos, pues es más, más aprovechable la superior. Bueno, una vez que ya escribí el concepto, ¿cuál es el concepto? Una fórmula. Va, ya escribí la fórmula. ¿Qué es lo que sigue? El paso que sigue es sustituir. ¿Alguien sabe? Hola. 12. 12, dime 12. ¿Qué es? Poner algo en el lugar de otro, Oh, de otra cosa. va que va. Te lo voy a tomar como medio punto porque no estás utilizando adecuadamente el lenguaje español. Ahí tengan en cuenta que el lenguaje español es el importante. A ver, ¿qué quiere decir poner? Poner quiere decir agarra algo y deposítalo en un lugar. Eso quiere decir poner. Yo no voy a poner nada. Lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Qué quiere decir reemplazar? Que uno toma el lugar del otro. Entonces, la conceptualización es, este que está aquí es la abscisa. Entonces, reemplaza el numérico de la abscisa. Eso es lo que voy a hacer en una sustitución. Es reemplazar. Ahí nada más insisto, ¿no? Como estamos aprendiendo, va a haber muchas imprecisiones en el manejo del lenguaje, porque hay que aceptarlo, no todos manejamos bien el lenguaje español. Cometemos muchos errores, muchas imprecisiones, perdón. Pero solamente es hacer las cosas adecuadamente. Entonces, en lugar de la abscisa del punto A, voy a escribir el número 3. La operación que es una resta, y en lugar de la abscisa del punto B, voy a escribir el menos 2. Como aquí hay una multiplicación, entonces tengo que dejar indicada la multiplicación a través de un paréntesis. Y luego hago el reemplazo a través de un menos 2. Ahora bien, como vi otro paréntesis, aquí lo cambio por el símbolo de agrupación que se llama corchete y lo luego al cuadrado. Hago lo mismo con la ordenada. La ordenada del punto A sabemos que es el segundo que se escribe y el segundo que estoy escribiendo es el número 5. Entonces, aquí escribo un 5, la operación es una resta, ya saben que una operación es una instrucción y la instrucción asociada a la resta es quitar, y le resto la ordenada del punto B. La ordenada del punto B es un menos 4, ese es el valor numérico. Por lo tanto, como aquí está indicado una multiplicación, indico la multiplicación a través de un paréntesis, escribo el menos 4, cierro el paréntesis, escribo mi nuevo símbolo de agrupación que es un corchete, lo elevo al cuadrado, y al último escribo el último símbolo de agrupación que es el radical y lo cierro. Con eso ya estoy haciendo el reemplazo. Pero fíjense que en todo lo que escribí hay un montón de conceptos asociados, que generalmente los docentes no los decimos, pero que ahí deben de estar. Bueno, ya hice la sustitución. Me voy a ir más rápido porque ya me voy a acabar la clase. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue son la ley de los signos. ¿Qué dice la ley de los signos? La ley de los signos menciona que si tengo un producto o una división de dos signos iguales, el resultado es positivo, y si hago una multiplicación o división de dos signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, como aquí hay una multiplicación de signos iguales, yo sé que el resultado es negativo. Y lo mismo aquí, como hay una multiplicación y hay dos signos iguales, yo sé que el resultado va a ser positivo. Perdón, signos iguales, el resultado positivo. Ahora bien, este número, el número es un símbolo para representar una cantidad. ¿Qué es una cantidad? Una cantidad son los objetos que puedo contar o medir. Como aquí tengo un número y aquí tengo otro número, y los dos tienen el mismo signo, que es el signo positivo, entonces lo que voy a aplicar, el concepto que voy a utilizar es el que se llama ley de la suma. La ley de la suma menciona que si yo tengo dos números con el mismo signo, los números se suman y se deja el signo que prevalece.
Por lo tanto, sumo el 3 con el 2, dándome un 5, y como está el signo positivo, entonces dejo el signo positivo, porque es el que prevalece. Ahora bien, aquí escribo un cuadrado, pero este cuadrado, ¿cómo se llama? Exponente. Primero dime tu número de lista. 37. 37. 27. 27, sale bien. 20. Antes de contestarme, siempre díganme su número de lista, ¿eh? Y vuelvo a repetir, pueden contestar todas las preguntas que quieran, ¿eh? O sea, no se limiten, porque luego se me chivean, porque es que ya contesté muchas, ¿no? Contesten las que quieran, lo importante es ir aprendiendo. Ahora bien, ¿qué es un exponente? Un exponente es el número de veces por el cual se multiplica la base por sí misma. Eso quiere decir que el 5 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Debido a que ya saben que es exponente, es un error escribir aquí un paréntesis. ¿Por qué es un error? Porque el paréntesis es un símbolo de agrupación. Y el exponente ya me está diciendo que el 5 se multiplique por sí mismo 2 veces. Por eso no es necesario escribir el paréntesis. La misma definición te dice si es conveniente o no es conveniente. Luego, hacemos lo mismo por acá. Acá tengo un 5 que es positivo, acá tengo un 4 que es positivo, es debido a la ley de los signos. Por lo tanto, como tienen el mismo signo, prevalece el signo positivo y lo voy a sumar elevándolo al cuadrado. De aquí escribo el radical, cerrando el paréntesis, y digo que esa es la distancia de A a B. ¿Qué conceptos apliqué? Apliqué 2 conceptos en un solo paso. Pueden aplicar un concepto en cada paso, o 2 conceptos o 3 conceptos, dependiendo de las habilidades que vayan teniendo, conforme vayan aprendiendo los conceptos. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar la definición de potencia, y la definición de potencia dice que hay que multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, si multiplico a la base 2 veces, quiere decir que 5 por 5 es 25 y el resultado es 25. Más, si aplico aquí la definición de potencia, tengo que multiplicar al 9 dos veces por sí mismo, me da 81. Se escribe el radical y se sigue dejando que es la distancia de A a B. Ahora bien, si yo hago la suma, pues obviamente aquí también debo de utilizar la ley de la suma, porque la ley de la suma habla que tienen signos iguales. Y como el 25 y el 81 tienen signos iguales, pues voy a utilizar la ley de la suma. Y eso me lleva entonces a que la distancia del punto A al punto B es la raíz de 106. Ahora bien, como tengo un radicando, acuérdense que el radicando es el que está adentro, el 106 le voy a calcular factores primos. ¿Tiene mitad? Sí, tiene mitad que es 53. Pero el 53 es un número primo, el número primo es el número que se puede dividir solamente entre sí mismo y el 1. Por lo tanto, al ser un número primo ya no hay más divisibilidad, y eso quiere decir que este es el resultado porque no se puede racionalizar el radicando. Conclusión, la distancia que yo tengo del punto A al punto B es raíz de 106. Y acuérdense que los números decimales no existen, solamente se utilizan los números decimales, solamente se utiliza la expresión decimal, porque no se llama número decimal, no existen los números decimales, existe expresarlos de manera decimal. Como no existe el número decimal, entonces se deja todo como un número irracional, que es la raíz de 106. Como no se puede racionalizar el radicando, debido a que no tiene factores primos que se pueden factorizar, que tienen raíz cuadrada exacta, pues se deja ahí. Y con eso ya tengo qué se debe de hacer para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profesor. Sale bien. Fíjense cómo estoy aplicando muchos conceptos, ¿eh? Y todos esos conceptos hay que aprendérselos y leerlos, ¿no? Ahora imagínense que yo tengo el punto A de coordenadas 1,5. Tengo el punto B de coordenadas menos 4, menos 1. Y tengo el punto C de coordenadas 8, menos 3. Eso quiere decir que esos 3 puntos yo los puedo ubicar en mi plano cartesiano. Y si los ubico en el plano cartesiano, el primer punto es 1, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí tengo mi primer punto, que es el punto A. Luego el punto B es menos 4 en las abscisas. 1, 2, 3, 4. Menos quiere decir izquierda. Y este menos quiere decir abajo. Por lo tanto, es 1 abajo. Y más o menos en mi bosquejo, por la proyección ortogonal, tengo que ahí es el punto B. Y del punto C, en las abscisas es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá es menos 3. Ya sé que las divisiones no me están quedando tal cual simétricas,
pero pues ahí va, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en ese momento aquí hay un triángulo. Y como hay un triángulo, yo puedo determinar si ese triángulo, si el triángulo ABC es equilátero. ¿Cómo sé que es equilátero? 36. 36, dime 36. Porque cuando son equiláteros tienen los mismos ángulos iguales y ambos lados. Ok, te voy a poner medio punto porque no se dice lados iguales, se dice lados congruentes. Acuérdense que es muy diferente congruencia que igualdad, porque igualdad se número se maneja tres. Entonces determino que estas tres longitudes son las mismas, es el triángulo equilátero. Pero si resulta que esas tres longitudes son diferentes, entonces ya no es un triángulo equilátero, ya puede ser un triángulo isósceles, si nada más son dos iguales, dos longitudes iguales. O pudiera hablar de un triángulo escaleno si todas las longitudes son diferentes. Por lo tanto, con esta fórmula que les acabo de enseñar, que ya les dije que solamente lleven el mismo orden y primero hagan la diferencia de las abscisas y luego la de las ordenadas, con esa fórmula ya pueden determinar si un triángulo es equilátero, es isósceles, es acutángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya saben que los isósceles tienen dos ángulos congruentes, los equiláteros tienen tres ángulos congruentes, y saben que los acutángulos son los que miden menos de 90 grados, que los obtusángulos son los que miden más de 90 grados, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale bien? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que jalo todos los conceptos que yo tenía de los semestres anteriores. ¿Alguna duda, jóvenes? Yo tengo una. Dime. Para cuando usted los sustituye los tres valores en la fórmula que nos dio anteriormente, ¿cómo se hace? Porque nada más vienen como para dos. Ajá, por eso, porque lo vas a hacer por parejas. ¿Qué quiere decir? Que primero la fórmula la vas a utilizar para la distancia del punto A al punto B. Obviamente esta va a ser la raíz cuadrada de la abscisa de A menos la abscisa de B elevado al cuadrado más la ordenada de B menos la ordenada de B elevado al cuadrado. Aquí ya calculas una distancia, que es esta. Y luego vas a calcular la distancia del punto A al punto C. ¿Cómo la calculas? Pues otra vez, es la abscisa de la A menos la abscisa de la C elevado al cuadrado. Acuérdate que debes de llevar este orden. Y luego le vas a sumar la ordenada de la A menos la ordenada de la C elevado al cuadrado y obtienes la raíz cuadrada. Con esto ya obtuviste esta distancia. Y luego te vas a la otra. Obviamente esas son fórmulas que las tienes que sustituir, ¿no? Y luego viene la distancia del punto B al punto C, que va a ser la raíz cuadrada de la abscisa de la B, porque es la primera, menos la abscisa de la C, porque es la segunda, elevado al cuadrado, más la ordenada de la B, menos la ordenada de la C, elevado al cuadrado. Y con esta ya obtuviste la distancia o la longitud del tercer lado. Y de ahí ya sabes si es equilátero, si es isósceles o si es escaleno. O sea, tienes que aplicar la fórmula 3 veces. ¿Sale bien? Sí, gracias. Y de ahí pues ya se puede ampliar, ¿no? Porque si se dan cuenta, el perímetro es la suma de la distancia de A a B más la distancia de B a C más la distancia de A a C. Y ya pueden calcular perímetro. ¿Sale bien? Entonces, eso de la primaria ya no es algo que se da en este semestre, es algo que se sabe desde antes. Por eso les digo que la gran mayoría de conceptos son desde la primaria hasta geometría y trigonometría. Y aquí, si se dan cuenta de todo lo que les acabo de explicar, solamente una cosita fue de geometría analítica. ¿Qué fue de geometría analítica? Solamente fue esto se parece al teorema de Pitágoras. Nada más, porque este ya es el teorema de Pitágoras. Entonces, en realidad no les enseñé nada de geometría analítica. Ah, sí, perdón. Primero va la abscisa y luego la ordenada. Nada más. ¿Y cómo ubicarlos? La abscisa es horizontal y la ordenada es vertical. Y ya, se acabó geometría analítica. Todo lo demás es las otras materias. Por eso es importante que se sepan todos los conceptos. ¿Sale bien, jóvenes? ¿Alguna duda? Ok, No. si nadie dice No, nada, es que profe. no hay dudas. ¿Qué quiere decir entonces? Que a partir de ahorita, o bueno, cuando terminen sus clases, tienen para empezar a hacer